Por favor, ¿cómo funciona esto? ¿Quién es el doliente cuando hay casos de corrupción al interior de la fuerza pública? ¿Quién es el que está encargado de vigilar, acusar, controlar todo? Digamos que cuando se presenta cualquier caso de corrupción al interior de la fuerza pública en su conjunto, se van a dar inicio a una serie de procedimientos, primero de carácter interno. Yo creo que aquí es muy importante poner de presente que las fuerzas militares tienen un estamento o una dependencia en cada una de ellas, y también en la Policía Nacional, son las llamadas inspecciones. La inspección general, tanto en el Ejército como en la Armada, en la Fuerza Aérea, en el propio Comando General de las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, está instituida precisamente para luchar internamente, no solo contra esas situaciones de corrupción, sino también para juzgar disciplinariamente, en muchos casos, a quienes cometan esos actos. Es decir, el primer estamento que va a hacer la evaluación es internamente la propia fuerza donde se haya presentado el hecho. Creo que además es importante poner de presente que la mayoría de los casos de corrupción que recientemente se han puesto de presente han sido denunciados, aunque por vía de medios de comunicación en ocasiones por semana, el origen real está en fuentes internas y en trabajos internos desarrollados por la propia contrainteligencia, como lo vemos en la noticia más reciente en el caso de la compra de unos visores nocturnos. Así pues que el primer momento de control lo desarrollan internamente las propias fuerzas militares y de allí todo esto que usted mencionaba de las desvinculaciones, de las investigaciones que en ocasiones salen de la fuerza y pasan a la Procuraduría General de la Nación, en el caso de algunos señores generales, y también están en cabeza de la Fiscalía, a quien por competencia le corresponde verificar todos estos temas, e igualmente de la Contraloría. Es decir, el Ejército Nacional y todas las demás fuerzas que conforman nuestra fuerza pública están directamente controladas por todos los órganos de control y tienen mecanismos internos para hacer a su vez el control interno de todas estas situaciones complejas y absolutamente reprochables. Ahora, creo que el punto de quién es el doliente, considero que es muy importante tratarlo desde una doble perspectiva, porque sin lugar a dudas, por tratarse de unas instituciones a las que les confiamos mucho más de lo que le podríamos estar confiando a cualquier otra institución, tal vez la única que estaría como en el mismo nivel es la justicia. Por tratarse de ese tipo de instituciones, el control no solo debe ser más rígido, pero debemos entender que hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva del control jurídico, que es en parte del que vengo de hablar. Y en ese orden, pues el doliente tiene que ser la persona que directamente ha cometido el acto que es reprochable, el acto que llamamos de corrupción, y en consecuencia debe responder fiscal, disciplinaria y penalmente, si es del caso, ante los órganos correspondientes. Pero también encontramos del otro lado la responsabilidad de tipo político, que corresponde a asumir a quienes ejercen esa función de representación política al interior del Ministerio de Defensa. Y allí, pues, en primera plana, lógicamente, va a aparecer el señor ministro de Defensa y también van a aparecer eventualmente algunos miembros uniformados de las fuerzas militares. Allí sí, haciendo, sin embargo, una aclaración y una puntualización. Nuestra Constitución del 91 lo que quiso fue que toda la responsabilidad política quedara en cabeza de aquellos que dirigen las instituciones armadas desde una perspectiva civil. Es decir, son los civiles en la cabeza del Ministerio de Defensa quienes están llamados a asumir esa responsabilidad política, a ser los dolientes políticos de estas situaciones que finalmente afectan a toda la institucionalidad. De manera pues que el doliente jurídico tendrá que ser quien cometa la actuación
o inclusive quien deba vigilarla. En este caso, diría yo, esos dolientes jurídicos serían los miembros activos de las fuerzas militares que se puedan ver comprometidos en este tipo de situaciones, y el doliente político, sin duda alguna, tiene que ser el ministro y los funcionarios del ministerio a quienes corresponde asumir dicha responsabilidad, particularmente ante el Congreso de la República.